Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Precisamente el hambre y sed de justicia es la que lleva al ser humano a buscar ser enriquecido con la palabra de Dios. Una vez más, les damos la bienvenida a este espacio de reflexión acerca de esa palabra bendita. Oramos suplicando la sabiduría del cielo. Nuestro buen Dios y Padre, por favor, concédenos la gracia de que tu Santo Espíritu nos haga entender tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En la sociedad posmoderna que nos ha tocado vivir, hay un sentir bastante, diría yo, esparcido, que es como una especie de alergia a, a la iglesia, ¿no? Al concepto de la iglesia, a la pertenencia a una congregación. Y claro, las excusas son muchas, diría yo, excusas. Y una de esas es que las iglesias se han convertido en una especie de empresa y que su propósito fundamental, según quienes argumentan esta excusa, es que son una especie de negocio, ¿no? Que han sido establecidas para generar dividendos, para ganar dinero, o para conseguir poder político, ¿no? y tener, ¿cómo se llama?, esa influencia, ¿no? Y claro, precisamente esto ha hecho de que muchos desarrollen como esa anticuerpos o prejuicios en contra de la idea, ¿no?, de la iglesia. Ahora bien, es innegable que estos casos ocurren. Ciertamente hay algunas, y yo diría, supuestas iglesias, ¿verdad? Supuestas iglesias que se ajustan precisamente a esa descripción. Pero nosotros no debemos olvidar de que la iglesia ha sido establecida por Dios. Y por lo tanto, Él tiene cosas que decir acerca de la iglesia y, por supuesto, ¿a dónde la vamos a encontrar si no en la Biblia? Así de que, en esta oportunidad, la invitación es para que nosotros miremos un poquito lo que la Sagrada Escritura dice acerca de la iglesia y las implicaciones que eso tiene. Primero, mencioné hace unos segundos que la iglesia no es un invento humano, sino que fue establecida por el mismo Dios hecho hombre cuando estuvo con nosotros, la raza humana, aquí en la tierra. Dice en Mateo, en el capítulo 16 y el verso 18, cuando Jesús hace la pregunta, ¿no?, ¿de quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ante esa respuesta de Pedro, el Señor Jesucristo le contesta, ¿no? Esto es en Mateo, el capítulo 16 y el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esa declaración que Pedro acababa de hacer. Y note lo que dijo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, del poder de la muerte, del poder del sepulcro, no prevalecerán contra ella. Esto nos indica que la iglesia no es de origen humano. Fue establecida por el mismo Señor Jesucristo. Él dijo que la edificaría. Y precisamente está edificada sobre el hecho de que Él es el Mesías, de que Él es el Salvador.
eso implica la aceptación de su divinidad. Que en esa cultura se dijera que era el Hijo de Dios, implicaba eso, ¿no? Implicaba el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. Entonces, la primera cosa que debemos tener clara en esta oportunidad es que el Señor Jesucristo tiene su iglesia, ¿no? Que la iglesia fue establecida por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿y cuál es la relación entonces de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Con su iglesia. En Efesios, el capítulo 5 y el verso 23, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo está haciendo un símil, ¿no? Está haciendo una comparación entre la relación de Cristo con la iglesia, la está comparando a la relación matrimonial. Y note lo que dice el verso 23 del capítulo 5 de Efesios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces note, la palabra de Dios dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Y en el mismo epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y el verso 22, encontramos precisamente una afirmación de este mismo hecho. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y de nuevo, en Colosenses, el capítulo 1 y el verso 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, aquí, claro, ya tenemos dos hechos, ¿no? Uno es que la iglesia la estableció Jesucristo, Dios mismo. Y dos, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Ahora, esto debe hacernos pensar. Si Jesucristo es la cabeza de la iglesia y yo rechazo la iglesia, entonces estoy rechazando al Señor Jesucristo, ¿no? Porque nadie, y claro, él utilizó la figura del matrimonio, ¿no? Entonces nadie se casa con el cuerpo sin cabeza, ¿no? Eso no se puede, ¿no? Entonces lo mismo aplica aquí, ¿verdad? O nadie se casa con la cabeza sin el cuerpo, ¿verdad? Tampoco, que sería lo contrario. O sea, es una comparación absurda, ¿no? Pero nos muestra precisamente que la relación íntima que tiene el Señor Jesucristo con la iglesia, ¿verdad? Ahora, y precisamente por causa de esa relación, es que nos dice ahí mismo siempre en la epístola de Pablo a los Efesios, dice en los versos 25 y en el verso 29, dice lo siguiente, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. O sea, Cristo, y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el amor de Jesucristo, el amor de Jesucristo por la iglesia, lo llevó precisamente a entregarse y morir por ella. O sea, si Cristo establece la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, y además la ama tanto que estuvo dispuesto a morir por ella. Pero en el verso 25 todavía agrega, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, note, nos dice la epístola de Pablo a los Efesios de que Cristo ama a la iglesia y que la sustenta y la cuida. Es decir, la actitud del Señor Jesucristo hacia la iglesia es una actitud de amor, es una actitud de cuidado. La relación es que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y que precisamente fue edificada, establecida por Jesucristo mismo. Esto ya deberá poner a pensar en que si esa es la relación de Jesús con la iglesia, entonces eso debería ponernos a pensar a nosotros, bueno, ¿y cuál va a ser mi relación con la iglesia, no? Y claro, mientras Él estuvo acá como ser humano en la tierra, ¿cuál fue su práctica en relación con la iglesia? ¿Cuál fue su práctica? Bueno, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y el verso 16, nosotros leemos: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Notemos, estaba en Nazaret, y dice que precisamente es ahí donde se crió. Y dice que conforme a su costumbre, es decir, no era un acto aislado, no fue algo ocasional, no fue que por alguna razón especial él decidió ir, no, nada de eso. Sino dice conforme a su costumbre. O sea, durante toda su vida, el Señor Jesucristo, estando acá en la tierra, asistió fielmente a la congregación. Y claro, además el verso nos muestra de que él asistía a la congregación en el séptimo día. Esto es lo que el verso dice. Dice en el día sábado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. También nos dice que él era activo en la iglesia. ¿Por qué? Aquí lo vemos que dice que se levanta a leer. Y en el verso 31 del mismo capítulo, ya no está en Nazaret, sino que está en Capernaum. Y en Capernaum, en la sinagoga de Capernaum, dice que él enseñaba. Es decir, esto nos dice que uno, él asistía regularmente a la congregación. Dos, nos dice que él era activo en la congregación. Y tres, nos dice que su asistencia regular a la reunión de la iglesia era precisamente el séptimo día. Así es que es interesante las cositas que podemos encontrar en ese verso. Ahora, el ejemplo de Jesús. Jesús estuvo 3 años ejerciendo su ministerio público aquí en la tierra. 3 años que sirvieron como entrenamiento para aquellos que iban a ser precisamente el núcleo de la iglesia cuando él fuese a servir como nuestro abogado en el santuario que está en el cielo, ¿no? Como nuestro sumo sacerdote, según el libro de Hebreos. Entonces, claro, a los 40 días después de que él había sido sacrificado, a los 40 días el Señor Jesús ascendió al cielo. Y claro, él antes de irse encomendó la misión a los apóstoles. Entonces, miremos el ejemplo de los apóstoles. Dice en Hechos el capítulo 3 y el verso 1. Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y cuando estudiamos el libro de los Hechos, ¿qué encontramos? Encontramos que ellos asistían regularmente al templo.
Es decir, no encontramos por ningún lado que el Señor Jesucristo haya rechazado la iglesia. No encontramos por ningún lado que el Señor Jesucristo haya enseñado tal cosa a sus seguidores. Al contrario, encontramos que Él dio el ejemplo que siguieron los apóstoles. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, estas cosas, dice, quedaron escritas para nuestra enseñanza. Asistían regularmente al templo, y eso es lo que todo el libro de Hechos nos muestra. Y claro, cuando el templo fue destruido, la iglesia, el grupo de seguidores del Señor Jesucristo se reunía ¿en dónde? Bueno, se reunía en las casas, ¿verdad? Y eso es lo que encontramos a través de todo el Nuevo Testamento, perdón. Entonces, pues, o sea, el templo desaparece, pero la iglesia no. Al contrario, la iglesia crece y se extiende por todo lo que Pablo llamó el mundo conocido, ¿no? Y claro, posteriormente, la iglesia habría de extenderse ¿hasta dónde? A todos los confines de la tierra. Esa era la misión. Esa era la orden del Señor. Que la iglesia se extendiera hasta el último rincón de la tierra. Por eso la orden es que ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 dice que el ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, Dios establece la iglesia, se sitúa como su cabeza, la ama, la cuida, la sustenta, se sacrifica por ella, nos da el ejemplo de cómo debemos nosotros relacionarnos con la iglesia y además de eso ordena que la iglesia se extienda por todo el mundo. Y es interesante, ¿por qué? Porque en el libro de los Hechos nosotros encontramos una declaración que nos hace recordarnos el rol que jugó el arca de Noé en la destrucción de la civilización en ocasión del diluvio. ¿Cuál es ese texto? Dice el libro de Hechos 2:47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mire lo que dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es interesante porque ¿quién añade a los que han de ser salvos? A la iglesia. Es el Señor. Entonces el Señor no deja sueltos a los que han de ser salvos. La palabra de Dios es bien clara. Dice: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si es que la iglesia es su cuerpo, ¿verdad? Y entonces el Señor nos va adjuntando, nos va adoptando, ¿verdad? Y decía yo que esto nos hace pensar precisamente en el rol del arca. Aquí dice claramente, ¿no?, que los salvos son añadidos a la iglesia, no se quedan sueltos, porque son miembros de un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y el Señor, al añadirlos a la iglesia, los une a su cuerpo, es decir, los une a Él.
Y claro, los que no se unan al cuerpo, según podemos deducirlo de este pasaje, no se salvan, porque dice, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, eso, o sea, añadirse, ser añadido a la iglesia, no es algo opcional. Eso no es algo opcional. Este es, claro, ¿no?, una afirmación contundente. Dice, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces esto es igual a que los que fueron salvos, los que serían salvos en ocasión del diluvio. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cuántos que se quedaron fuera del arca se salvaron? Y la respuesta no necesita mucho análisis, ¿no? Simple y sencillamente ninguno. Cero. Nadie de los que quedaron fuera del arca se salvó. Únicamente se salvaron aquellos pocos que atendieron el llamado del Señor y decidieron voluntariamente entrar en el arca. Es la misma situación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, mire usted que ser añadido a la iglesia. Y en Efesios, el capítulo 2 y el verso 19, nos da una vislumbre de lo que eso significa. Fíjese que dice, así que cuando somos añadidos a la iglesia, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, dice, conciudadanos de los santos. Y qué lindo cómo termina el pasaje, porque dice, y miembros de la familia de Dios. En otras palabras, este verso nos está diciendo que la iglesia es la familia de Dios. Y cuando el Señor nos añade, nos dice, bueno, ya ustedes no son extranjeros, ahora ya son miembros de la familia. Y es hermoso porque dice, son conciudadanos de los santos, es decir, nuestro estatus ha cambiado. Ahora hemos adquirido, y claro, el apóstol Pablo lo dice más adelante, vuestra ciudadanía está en los cielos. Así es de que, y Satanás precisamente, él conoce muy bien esto. Y por eso él se ha empeñado en que, él se ha empeñado en generar algunas situaciones que eviten que la gente, que el ser humano, que el pecador venga a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, que adquiera la ciudadanía del cielo. Porque precisamente la obra del enemigo es estorbar el plan de Dios. Y como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y el verso 44, para él es mentiroso desde el principio. Y su obra es robar, matar y destruir. Es hacer daño, ¿verdad? Precisamente con el propósito de hacer daño es que él se ha encargado de crear falsificaciones de la iglesia. Y son abundantes. ¿Sí? Y entonces, claro, nosotros debemos de recordar que no se falsifica aquello que no existe, aquello que no es verdadero. Esta es la razón por la que usted no encuentra billetes falsificados de $15, porque no hay.
No hay billetes verdaderos de $15. Tampoco va a encontrar billetes falsificados de $3, porque no hay billetes de reales, verdaderos de $3. Pero sí hay billetes falsificados de $50, de $20 y de $100. De eso sí hay billetes falsos. ¿Y por qué? Porque hay billetes reales, porque hay billetes verdaderos. Entonces, Satanás ha creado falsificaciones de la iglesia. Bastantes. ¿Por qué? Porque hay la iglesia del Señor verdadera. Porque hay. Si no existiera, entonces no sería necesaria la falsificación. Y la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, Dios mismo, pues, dice así, es interesante, ¿no? En Apocalipsis, ese libro tan maravilloso, en el capítulo 17 y en el versos 1 y 5, habla de estas falsificaciones y le da un nombre feo. ¿Sí? Dice el verso 1 del capítulo 17 de Apocalipsis, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es interesante. En el simbolismo bíblico, como ya vimos allá en Efesios, ¿no? Capítulo 5, Jesús identifica a su relación, o compara, mejor dicho, su relación con la iglesia, con la relación matrimonial, en otras palabras. Ahí dice que Jesús es el esposo, porque utiliza 2 figuras ahí. Primero utiliza la figura del matrimonio, donde dice que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Esto hace, y no solo aparece ahí, pero aparece a través de toda la Biblia, que la iglesia sea representada por una mujer, que es la esposa de Cristo, ¿no? Por eso es que dijo también que el marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque dice que Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, la mujer representa la iglesia. Y ahora note, en Apocalipsis 17 se habla de una mujer que es ramera. ¿Y qué significa ramera? ¿Qué 2 características tiene una ramera? Uno, es la infidelidad. Y 2, se entrega a la relación sexual, no por amor, sino por dinero. En ese sentido, esta iglesia que se describe aquí como la gran ramera, es una iglesia grande, no lo dijera la gran, que a través de toda la historia se ha dedicado a acumular ¿qué? Acumular tesoros, acumular dinero, acumular poder político, entrando en una relación ilícita con los gobiernos, dejando de lado su relación, la relación con Cristo. Pero, y claro, esa es solo una de las falsificaciones. Bueno, ahora en el verso 5 del mismo capítulo, dice lo siguiente, dice, y en su frente un nombre escrito. Y dice un misterio. Eso quiere decir que es simbólico, ¿no? Un misterio. Dice Babilonia la Grande. Y entonces luego dice la madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra. Entonces este pasaje nos está diciendo de que no solo existe esta falsificación, sino que hay otras falsificaciones, a las que llama, ¿cómo? Llama las hijas. Llama las hijas. Entonces, cuando muchos dicen, no, pero es que las iglesias se han convertido en ¿qué? En negocio. En realidad no están hablando de la iglesia del Señor, están hablando de las falsificaciones. Es así. Y es innegable, ¿verdad? Es innegable. Miraba hace poco un comentario por un youtuber no religioso acerca de qué, acerca de estos pastores millonarios que hacía referencia a varios, pero especialmente me llama la atención uno de todos. No es que todos, claro, por supuesto, todo lo que él puso en evidencia, simple y sencillamente están que simple y sencillamente están haciendo lo que algunos dicen y es innegable, ¿no? Han hecho de la iglesia, que es una falsificación de la iglesia del Señor, un negocio, al punto que uno de ellos no solo tiene un avión, tiene varios aviones y tiene su propio aeropuerto. Y claro, aparte de sus mansiones y de otras estas cosas, ¿no? Y entrevistado por una periodista al respecto, la respuesta que le da es increíble, ¿no? Con una reacción que no semeja absolutamente lo más mínimo la actitud de Jesucristo. Entonces, claro, la conclusión es que esto no puede ser iglesia del Señor, sino que simplemente una falsificación. Y claro, esta es solamente una de las hijas. Pero la Biblia no dice cuántas son, pero sí dice que es plural, ¿verdad? Y entonces ahora usted podría estar pensando, y con toda legitimidad, entonces la iglesia ha sido falsificada. Sí, así es, ¿verdad? Pero Dios nos dice en el Salmo 119 y el verso 105, que en medio de toda esta confusión y tinieblas que rodean nuestro mundo actual, Él nos ha dejado una lámpara, dice, que nos ilumina el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. Es decir, la Biblia es la Biblia. En su ministerio, cuando Jesús fue cuestionado, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el verso 39, Jesús dijo de esta manera, dijo, escudriñad las Escrituras, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación. Ellas dan testimonio de mí. Ahora es interesante, ¿por qué razón? Porque nosotros, y cualquier persona sincera, cualquier persona honesta, que quiere hacer la voluntad de Dios, encuentra en la Biblia el camino. Y ahí está. No lo busque en otro lado. Búsquelo ahí, en la palabra del Señor. Ahí está. Desafortunadamente muchos precisamente van a dar a las falsificaciones lo que no están buscando en la palabra, ¿verdad? Pero ahí, mírelo. Y la Biblia nos dice claramente cómo identificar la iglesia que es el cuerpo del Señor. La iglesia que es sustentada y amada y establecida por el Señor. La que sigue, la que ha mantenido y sigue manteniendo en la actualidad el hilo establecido por Dios.
históricamente, ¿no? Dios siempre ha tenido un remanente, históricamente, siempre. Aunque las falsificaciones han abundado, Dios se ha encargado de que la luz, la realidad, la verdad, su iglesia, no sucumba, no desaparezca, sino que se mantenga a través del tiempo. Y Él nos da las características emblemáticas, diría yo, que nos iluminan y nos indican, ¿no?, cómo identificarla. En Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17, y nosotros no debemos olvidar que precisamente el libro de Apocalipsis está lleno en su segunda parte de escatología, es decir, de los acontecimientos que se desarrollarán y se están desarrollando en el fin de la historia. Es el tiempo en que estamos viviendo ahora. Y precisamente referido a ese tiempo y a esa etapa de la historia, Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17, dice así. Dice, entonces el dragón, que ya en el verso 19 explicó que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra la iglesia. Y dice, y note lo que dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, mire qué dice el resto. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay una parte que tristemente se corrompió, que dejó de ser la iglesia del Señor y se convirtió en una falsificación. O, bueno, una falsificación múltiple, ¿verdad? Se convirtió en eso. Y por eso es que dice el remanente. Remanente lo que significa es lo que queda. Entonces acá, la palabra de Dios está diciendo que ciertamente las falsificaciones abundan. Es innegable, ¿verdad? Pero dice también que queda un remanente. Es decir, queda la iglesia verdadera, la iglesia que mantiene la herencia de la verdad escriturística que Dios estableció como fundamento. Dice que no ha desaparecido. No ha desaparecido. Y entonces no solamente dice que no ha desaparecido, sino que también nos da características que nos permiten identificarla. Dice que el dragón, y por eso el dragón se llena de ira, se llena de cólera en contra de ella, y por eso trata de combatirla. Y parte precisamente de esa guerra de Satanás en contra de este remanente es generar toda esa abundancia de falsificaciones para confundir a la gente. Y entonces dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, dos cosas aquí. Uno, dice, guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Aquí no dice los que guardan unos mandamientos de Dios y otros no. No dice eso. Dice los mandamientos de Dios. Y entonces, cualquiera podría estar pensando, sí, los mandamientos de Dios son dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si está pensando así, es correcto. Así es. Pero el Señor Jesucristo dijo que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, él nos dijo que estos dos mandamientos anulan a los 10 y al resto de la Biblia. No dijo eso, sino que dijo que de estos dos depende. Entonces, claro,
Amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no tendré dioses ajenos. No voy a tomar en vano su nombre. No voy a sustituirlo por estatuas ni nada de eso. Y voy a obedecer el día que Él estableció. Sí, sí amo a Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Y si amo a mi prójimo, y mi prójimo más prójimo, son nuestros padres, más cercanos. Prójimo viene de próximo. Y si amo a mi prójimo, y mi prójimo más prójimo son mis padres, los voy a honrar, los voy a cuidar, los voy a amar. Y no voy a robarle, ni a ellos, ni a nadie más. A mis prójimos no le voy a robar, no le voy a engañar, no le voy a tener el intenso deseo de quitarle lo que tiene, codiciar lo que tiene. Nada, ¿verdad? Y voy a ser fiel. Voy a ser fiel. Entonces, claro, esos son los mandamientos. El Señor Jesucristo dijo que Él no había venido a abrogar la ley ni los profetas. Es interesante porque los profetas es el espíritu de profecía. Y en el otro verso que identifica a este remanente que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 12, oiga lo que dice. Aquí está, dice, la paciencia de los santos. Y de nuevo vuelve a decir lo que guardan los mandamientos de Dios. Y eso incluye la observancia del séptimo día. Y dice también la fe de Jesús. La fe de Jesús. ¿Qué es esto de la fe de Jesús? ¿Qué es fe? Fe es convicción. La certeza de algo, en algo. Entonces dice que la iglesia del Señor guarda los mandamientos y tiene la misma convicción que Jesús tenía. Es decir, ¿y cuál era la convicción de Jesús? Es que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo siempre hizo referencia a escrito está, escrito está, escrito está. Y esa precisamente debe ser también nuestro lema. Eso debe ser nuestra actitud. Escrito está. Entonces, concluyendo, la iglesia no es una creación humana, fue edificada por Cristo, Él lo dijo así, Él la creó, Él la estableció. Él asumió la posición de ser cabeza de la iglesia y la ama tanto que utiliza el símil del matrimonio. Dice que la sustenta y la cuida y dio el mandato de que todo el mundo tuviera el conocimiento necesario por medio del Evangelio para que todos tuvieran la oportunidad de ser añadidos a la familia del cielo. Qué lindo. Y por supuesto, ¿por qué? Porque Dios quiere adoptar a todos a su familia, quiere darnos la ciudadanía del cielo. El que no la reciba, no la recibirá porque no le interesa, porque no la quiere, pero el Señor se la quiere dar. Y claro, también hemos aprendido de que hay falsificaciones. Las vemos en la realidad y las vemos simbolizadas aquí en la Biblia como mujeres infieles, ¿no? Entonces, ahí están, pero son falsificaciones. Y tenemos aquí también las características que identifican al remanente, ¿no? Es decir, a ese grupo de seguidores de Jesucristo que han mantenido la herencia espiritual, la fidelidad a la palabra, hasta el día de hoy. Y dice, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo
que según Apocalipsis 19:10 es el espíritu de profecía. Es decir, Dios no ha dejado huérfana a la iglesia a través de toda la historia. Desde el Antiguo Testamento, Él estableció el ministerio profético. Y hasta el día de hoy, Dios ha cumplido la promesa de que Él no dejaría huérfana a la iglesia, sino que le daría la luz que necesita para el momento que le toca vivir. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es su actitud para con la iglesia? Sabiendo lo que la palabra dice, ¿qué va a hacer usted? Yo no sé si ya usted fue añadido a la familia de Dios. Si ya fue añadido, bendito usted. Gloria a Dios. Manténgase ahí. Algunos dicen, no, pero es que no hay iglesia perfecta, todos son hipócritas. Sí, hay hipócritas en la iglesia, el Señor fue bien claro. Él dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos, ¿verdad? Pero que llegará un momento cuando el trigo y la cizaña serán separados. Lo que nosotros debemos asegurarnos es que nosotros seamos trigo, no cizaña. Entonces, decía, si ya usted fue añadido a la iglesia, bendito, bendito usted. Y gloria al Señor. Pero, si todavía usted no ha sido añadido a la iglesia, ¿qué espera? ¿Qué espera? Nuestro tiempo corre, se acaba. A menudo la gente que tiene en su tradición celebrar los cumpleaños, nos dice, tiene un año más, dice. La realidad es que no tenemos un año más, tenemos un año menos. Menciono esto pues porque cada día que pasa en realidad no es un día más, es un día menos. ¿Un día menos para qué? Un día menos para el fin del mundo. Un día menos para la segunda venida de Cristo. Un día menos para la prolongación de nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Porque es urgente, si usted no ha sido añadido a la iglesia, de que lo sea. Que usted sea parte de la familia de Dios. Y no olvide lo que está escrito. El Señor dice, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, muchas gracias por haber establecido la iglesia, por medio de la cual nosotros podemos ser iniciados, unidos a tu familia. Ayúdanos a perseverar, a persistir hasta el último día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.